Esta presentación se hablará sobre la estructura de la materia y la evolución del modelo atómico. En pantalla tienen mis datos personales y de contacto. ¿Qué es la materia? Aunque parezca una pregunta simple, puede ser un poco compleja. Para efectos de este curso, podemos decir que la materia es todo aquello que ocupa un espacio y tiene una energía y masa asociada. Por ejemplo, el agua, la tierra, el aire, nuestros cuerpos, la sal, todo lo que nos rodea. Ahora bien, naturalmente, a lo largo de la historia ha surgido la pregunta sobre cómo está constituida la materia. Esto nos lleva a hablar del átomo. Este término se le atribuye a Demócrito, quien fue un filósofo de la antigua Grecia que vivió entre los años 460 y 370 antes de nuestra época. Él sostenía que la materia podía dividirse en partículas más y más pequeñas hasta llegar a una partícula mínima, que ya no se podría dividir más, a la cual llamó átomo. Muchos años después, en el siglo XVIII, antes de hablar del primer modelo atómico, es importante resaltar los siguientes dos trabajos experimentales. Por una parte, el científico Antoine Lavoisier, quien fue un químico francés, con sus experimentos logró observar que la masa antes y después de una reacción química no cambiaba. Esto fue lo que dio paso a lo que se conoce hoy en día como el principio de la conservación de la masa. Por otro lado, casi al mismo tiempo, en el mismo periodo, entre los años 1794 y 1799, otro científico, Joseph Proust, observó que la masa de los reactivos siempre se combina entre sí en proporciones definidas de números enteros. Esto es lo que se conoce como la ley de las proporciones definidas. Unos años más adelante, entre 1803 y 1807, basado en estos estudios anteriores, Dalton planteó la idea de un átomo macizo, al que describió como esferas indivisibles e indestructibles. Menciona que todos los átomos de un elemento son iguales entre sí y mantienen su identidad en un cambio químico, es decir, en una reacción química los átomos se reordenan o reagrupan, pero individualmente cada átomo mantiene su identidad. También plantea que los átomos de cada elemento se diferencian con los de otros elementos por su forma, tamaño y masa, y que, todos los átomos de un mismo elemento, por ejemplo oxígeno, son iguales. Otra idea principal de su modelo es que las moléculas se forman al unirse átomos de dos o más elementos, los cuales se combinan en proporciones constantes y sencillas. Más adelante, en el siglo XX, ya había más conocimiento sobre la electricidad, y esto implicaba que el modelo de Dalton era insuficiente, ya que no permitía explicar diversos fenómenos asociados a la electricidad y a la materia, como por ejemplo la electrólisis. Si nos fijamos, este modelo de Dalton en ningún momento mencionaba electricidad, sino que los átomos eran esferas macizas. En el año 1904 aparece el modelo atómico de Thomson. El mismo Thomson fue quien introdujo el electrón como una partícula fundamental del átomo. Y básicamente el modelo de Thomson plantea al átomo como una esfera de carga uniformemente positiva que tiene dentro de ella a los electrones, que son de carga negativa. A este modelo se le dio el nombre de pudín de pasas y se puede apreciar en la figura. Más adelante, en el año 1911, aparece el modelo atómico de Rutherford. Este se basó en su famoso experimento de la lámina de oro. Este experimento consiste en bombardear una lámina de oro con partículas alfa. Él observó que algunas de estas partículas atravesaban la lámina sin problemas, pero otras se desviaban en distintos ángulos. Esto no podía ser justificado según el modelo de Thomson. Después de analizar matemáticas y físicamente los resultados, Rutherford llegó a la conclusión de que la masa del átomo se concentraba en una región pequeña de carga positiva que impedía el paso de las partículas alfa. Fue así como propuso un nuevo modelo atómico que poseía ahora un núcleo o centro en el que se concentra la masa y la carga positiva, y que en la zona fuera del núcleo, alrededor de él, se encuentran los electrones de carga negativa. Este modelo se conoce también como modelo planetario. Por otra parte, Rutherford también observó que la suma de la masa de los electrones y protones no sumaba el total de la masa del átomo, por lo que de alguna manera debía existir otra partícula subatómica de carga neutra. Esta partícula sería descubierta más adelante en 1932 por James Chadwick. En el año 1913 aparece el modelo atómico de Bohr. Para su modelo, Bohr plantea tres postulados que están más asociados al movimiento y localización de los electrones alrededor del núcleo. El primer postulado establece que el electrón se mueve en una órbita circular alrededor del núcleo. Esto como consecuencia de la fuerza de atracción eléctrica que existe entre ellos. El segundo postulado menciona los niveles de energía. Indica que un electrón tiene solo ciertas órbitas permitidas para moverse. Estas distintas órbitas pueden estar más cercanas o más alejadas del núcleo.
Esto es lo que se aprecia en la figura donde dice N1, N2, N3. Si se fijan, cada una es un nivel de energía, es una órbita. Y lo que se plantea aquí es que los electrones deben estar girando encima de una de esas líneas. O sea, no pueden estar en la mitad entre dos líneas. Tiene solamente ciertas órbitas permitidas para moverse. Y el tercer postulado está asociado con estos niveles de energía, ya que indica que los electrones pueden pasar de una órbita a otra, y en dicho cambio emite o absorbe un fotón, cuya energía es precisamente la diferencia de energía entre ambas órbitas. Por ejemplo, si el electrón pasa de una órbita más externa a una más interna, por ejemplo, de N3 a N2, este electrón está perdiendo energía. Esa energía sale hacia el exterior en forma de protón, que viene siendo radiación. Unos años más tarde, en 1916, experimentos importantes y con ayuda de la teoría de la relatividad de Einstein, Sommerfeld logra demostrar que además de estas órbitas circulares planteadas por Bohr anteriormente, también existen subórbitas que pueden ser de recorrido elíptico en vez de circular. Este nuevo modelo es el que se conoce como modelo de Bohr y Sommerfeld. Por último, en el año 1926 tenemos el modelo atómico de la nube electrónica. Este surge como resultado de los estudios de Louis Broglie, Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg. Se planteó que los electrones no se comportaban como partículas girando en órbitas alrededor del núcleo de un átomo, como se había mencionado anteriormente. En lugar de ello, se propuso que los electrones ocupaban probabilísticamente regiones espaciales esféricas alrededor del núcleo. Es decir, no se puede determinar con exactitud la posición y la velocidad del electrón en el espacio. En consecuencia, las probables posiciones de los electrones en cada nivel y subnivel energético pueden describirse como una nube electrónica. Con este modelo llegamos al final de esta breve reseña. Cualquier duda o sugerencia pueden escribirme al correo y nos veremos en el próximo video.